Feliz sábado, hermanos. Hoy voy a interpretar el Salmo 93, Santidad de Dios. Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza. Afirmó el mundo y no se moverá. Firme está tu trono desde siempre. Tú eres Señor eternamente. Alzaron los ríos, Señor. Alzaron los ríos su voz. Alzaron sus ondas. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias olas del mar. Tus testimonios son muy seguros, la santidad adorna tu casa, Señor, por los siglos y para siempre, Señor, por los siglos y para siempre. Amén, hermanos. Hermanos, muy buenos días, feliz sábado, que tengamos realmente un día bendecido por el Señor, y en esta mañana nos vamos a disponer para el repaso de la escuela sabática de esta semana. Como recordamos, el título general del trimestre es ¿de qué manera hacemos amigos para Jesús? Y en esta semana, de una forma muy práctica, hemos estudiado precisamente esto, nuestra participación para que otros conozcan el Evangelio y puedan decidirse también por aceptar a Jesús como su Salvador, como su Señor. Pero para iniciarlo, este repaso, vamos a pedir la dirección de Dios sobre el mismo. Así que los invito a que podamos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana por todas las bendiciones que recibimos de ti, y queremos pedir ahora en forma muy especial la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en el repaso de esta lección y podamos compartir aquellas cosas que tú nos has ido enseñando. Te lo rogamos y agradecemos por Jesús, nuestro único Salvador. Amén. El versículo de memoria de esta semana
se encuentra en Mateo 9:37. Nosotros vamos a leer un poquito antes, desde el 35, que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, en esta mañana, cuando nosotros miramos el mundo, miramos nuestro país, miramos nuestra provincia, vemos que la situación es difícil, es complicada, hay mucha gente enferma, hay mucha gente que está expuesta a la posibilidad de contagio, pero fundamentalmente lo más preocupante tal vez es la incertidumbre que la gente tiene, el desconocimiento del futuro. Pero nosotros tenemos este conocimiento, no porque seamos nadie especial, sino porque el Señor nos ha llamado para tener acceso a su palabra. Y nosotros sabemos que estas cosas, estos principios de dolores, van a culminar finalmente con la segunda venida de Jesús para poner fin a todo el sufrimiento y el dolor. Y estas son las cosas que estamos llamados a compartir. A veces puede ser que nuestra forma de llevar el mensaje ponga más énfasis en las cosas que están pasando. Pero hermanos, es importante que nosotros destaquemos a Jesús como la promesa fundamental y su venida para poner fin a todo el dolor y el sufrimiento que existe. Es decir, el mundo necesita un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Y este ruego del cual habla Jesús en el versículo 38, de que se envíe obreros a su mies, ¿no seremos nosotros esos obreros por los cuales se oró en aquel momento y se ora tantas veces, para que nosotros seamos los obreros que somos enviados a la mies del Señor y podamos en este momento transmitir ese mensaje que el mundo, que nuestra provincia, que nuestro barrio, que nuestra familia está necesitando? Podemos, hermanos, participar en este trabajo en una forma muy concreta y una forma muy importante. Y en este momento, gracias al avance de la tecnología en algunos aspectos, estos grupos pequeños de los cuales hablamos esta semana, podemos reunirnos también a través de un teléfono celular, a través de nuestra computadora, y todas son formas en que llegamos a las personas que necesitan de este mensaje de esperanza. Culmino esta introducción compartiendo con ustedes una cita que se encuentra en el libro Servicio Cristiano, en la página 92, y dice lo siguiente: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. Hermanos, que el Señor nos bendiga para que podamos tomar la decisión de participar en el llamado que Jesús nos hace para compartir las buenas nuevas del Evangelio, para compartir el mensaje de esperanza. Damos ahora entonces de esta forma inicio a este repaso y invitamos a la persona que tiene el repaso del día domingo para que inicie el mismo. Que Dios nos bendiga a todos. Buenos días, queridos hermanos, feliz sábado. En esta semana estamos estudiando una forma de esto de hacer amigos para Jesús, ¿no? De compartir la misión, y es a través de los grupos pequeños. ¿Qué es un grupo pequeño?
Y bueno, es una unidad de acción, ¿no? Es una unidad de propósitos, una unidad de intención. Son gente diferente, con dones diferentes, con roles diferentes, que trabajan juntas con un mismo propósito. Y bueno, el ejemplo que nos daba ahí el día domingo es, podríamos decir, la primer unidad de acción o la unidad de acción por excelencia. Y sí, estamos hablando de nuestro Dios, de la Trinidad, ¿no es cierto? Ese Dios formado por tres personas que tenemos, que son distintas, diferentes, pero que trabajan los tres juntos, entrelazados, con un mismo propósito. ¿Y esto lo vemos dónde? Bueno, lo empezamos a ver ahí en la creación, ¿no es cierto? Si nosotros vamos ahí a Génesis 1, versículo 26, cuando Dios se tomó tiempo para formar al hombre de una manera especial, dijo lo siguiente: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese plural que utiliza, ¿no es cierto?, la deidad, para demostrar que en la creación estaban trabajando juntos, entrelazadamente, los tres involucrados en la misma tarea. Esto mismo lo vemos en la muerte y la resurrección de Cristo, en el trabajo de nuestra redención. Y podríamos ir ahí a Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, donde dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y vemos a Jesús, ¿no es cierto?, una de las personas de la Trinidad, ahí en su rol de pagar el rescate por los pecados de todos nosotros. Y si vamos a Romanos 8, 11, ahí encontramos lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y ahí vemos la segunda persona de la Trinidad también, el Espíritu Santo, aquel que levantó a Jesús de los muertos y que obra la transformación de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestros corazones. Y yendo a 1 Corintios 15:15, y bueno, ahí encontramos al Padre. Dice que somos hallados falsos testigos de Dios. Viene diciendo esto Pablo, ¿no es cierto? Seríamos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de que es Dios el que resucitó a Cristo. Y vemos ahí al Padre también involucrado en la resurrección de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Esto que trajo, garantizó, proporcionó nuestra salvación, la redención del hombre. Y bueno, ¿saben que esto de los grupos pequeños me hizo pensar en algo? En esta cuarentena que se está extendiendo más allá de lo que tal vez nosotros esperábamos, ¿no es cierto?, y creíamos, ha hecho que hagamos cosas que antes no hacíamos tanto. Y bueno, yo me he dedicado a tejer. Y bueno, estoy tejiendo un pullover muy lindo para mi hija, que tiene varias características. Es muy grueso, es muy resistente, con una lana bastante vistosa, que tiene una particularidad. Si ustedes ven esta hebra tiene 3 colores diferentes. Es una hebra absolutamente resistente, gruesa, que va a proporcionar calor, pero que tiene otra particularidad. Si la desarmamos un poquito, vemos que está formada por 3 hebras diferentes, negro, blanco y gris, que dan esa tonalidad tan particular y tan característica.
viendo esta lección, estudiando acerca de los grupos pequeños, tejiendo, me acordé de algo. Hace unos años, cuando en mi iglesia tuvimos uno de esos sacudones que suelen tener las iglesias por ahí, había mucha gente que se había ido y habíamos quedado muy pocos. Y bueno, no sabíamos qué hacer. Y 3 amigas, 3 mujeres, decidimos juntarnos todas las semanas, leer una meditación y orar. Y pedirle a Dios que nos hable y que nos muestre cómo debíamos seguir. Muchas cosas pasaron en ese momento, pero lo que sucedió fue hermoso. Pudimos unirnos entre nosotras. Yo recuerdo con mucho cariño esos momentos en los que nos sincerábamos, nos confesábamos cosas, pedíamos por nosotros, por nuestra familia, por la iglesia, porque Dios nos mostrara cómo debíamos seguir. Mirando esta lana así retorcida, recordaba una vez que terminamos la reunión las 3 abrazadas llorando. Dios nos otorgó muchas cosas en esos momentos. Nos otorgó confianza, paz, contestó muchas de nuestras oraciones y el grupo empezó a crecer y nuestra iglesia empezó a levantarse. Así que yo recuerdo con mucho cariño ese grupo que era muy pequeñito, éramos solo 3. Así que quiero instarlos, hermanos, todos aquellos que no hayan participado nunca de un grupo pequeño, quiero invitarlos a que ustedes puedan unirse a algún grupo, puedan formar un grupo y puedan vivir en carne propia lo que sucede adentro de un grupo. Dios tiene muchas bendiciones para su iglesia, pero tiene muchas bendiciones cuando nos unimos con otros hermanos y trabajamos en favor de los mismos hermanos y en favor de aquellos que no conocen a Jesús. En un grupo pequeño podemos traer amigos que tal vez no querrían ir a la iglesia, pero sí vendrían a nuestros hogares. Así que pido a Dios que los bendiga y que puedan probar esta forma de hacer amigos para Jesús. Hay una cita ahí en el día domingo que dice lo siguiente: el plan de salvación tuvo su lugar en los consejos asesores del infinito desde toda la eternidad. Y me gusta imaginarme ahí a las 3 personas de la deidad unidas, planificando, pensando cómo llevar a cabo la obra de redención de la humanidad. Es de la misma forma que tenemos que estar nosotros unidos. Que Dios los bendiga, hermanos. Buen día, hermanos, feliz sábado, bendiciones para todos, espero que se encuentren bien. En este día vamos a hablar de los grupos pequeños en las Escrituras. La Biblia brinda numerosos ejemplos de pequeños grupos que oran, tienen comunión, se animan unos a otros y trabajan para Cristo. Estos brindaron al pueblo de Dios la oportunidad de compartir responsabilidades y utilizar sus variados dones. Es decir, los grupos pequeños pueden proveer la oportunidad para que el Señor nos use a cada uno más plenamente. Y tenemos 2 ejemplos en la palabra de Dios, en Éxodo 18, 21, 25 y en Lucas 6, 12, 13, Mateo 10, 1 y Marcos 3, 13 al 15. Vamos a hablar primero de Éxodo 18, 21 a 25, cuando en la historia de Moisés, cuando guiaba al pueblo de Israel, que eran miles de personas con distintas formas de pensar y actuar, Moisés no le era nada sencillo liderar con tantas gente y llegar a visitar, y llega a la visita de su suegro Jetro y lo ve mal, muy agotado, con tantos problemas, y Jetro le da una idea.
todo inspirado por Dios. En Éxodo 18, 21, 25, abramos la palabra, y dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes y millares de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás las cargas de sobre ti, y los llevarán ellos contigo. Y en el versículo 23 dice: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. También todo este pueblo irá en paz a su lugar. O sea que Moisés, se iba a sentir tranquilo en esos grupos pequeños, grupos de 6, de 12. Después tenemos, por ejemplo, el segundo ejemplo es Jesús, cuando en Lucas 6:12 él está toda la noche orando, pidiéndole al Padre la dirección y guía para saber elegir los discípulos que lo ayuden en su ministerio. Y cuando es de día, Jesús elige a los discípulos, que después son los apóstoles. Es siempre orando, siempre estando en oración, siempre estando en comunión con Dios. Él nos escucha, y el grupo pequeño en nuestra iglesia es el crecimiento espiritual de la iglesia, es saber atender las necesidades de nuestros hermanos en la fe, como también aquellas personas que tienen necesidades espirituales, económicas, físicas, todo a través de la oración y el Espíritu Santo, que nos da la sabiduría y la fe a través de los grupos pequeños, porque los grupos pequeños nos sirven, o Dios los hace para que las cosas que tal vez no podemos decir cuando vamos a la iglesia, cuando estamos disfrutando de los sermones, disfrutando de la escuela sabática con todos los hermanos, hay cosas que no las decimos, que están en nuestro corazón y quedan ahí en nuestro corazón. Y en estos grupos pequeños uno los dice, uno los habla y nos ayudan. Dios, a través del Espíritu Santo, nos va ayudando y nos va guiando y nos va abriendo los caminos para dirigirnos también nosotros como se dirigieron los apóstoles, gracias a Jesús. Y bueno, Jesús ahora nos está guiando a nosotros a través de la palabra. A mí me sirvió mucho el grupo pequeño. Nosotros empezamos, recuerdo, cuando empecé a leer la palabra y me empezaron a enseñar la palabra de Dios, y venían los grupos, éramos mujeres y venían los grupos pequeños, tal vez a mi casa o íbamos a la casa de otra hermana, y yo me fortalecía, me iba fortaleciendo espiritualmente, me sacaba esa angustia que a veces tenía, y que las hermanas, a través de la oración, a través de toda esa ayuda que Dios nos va dando en las palabras, vamos haciendo. Y yo quería dar un ejemplo, o sea, no un ejemplo, un testimonio mío. Yo tenía un problema que tenía una osteoesclerosis, recuerdo, hace mucho tiempo, y tenía mucha dificultad para escuchar. Tenía una calcificación en los oídos y cada vez iba peor, ya ni con el audífono escuchaba. Entonces a veces no quería ir a la iglesia a reunirme con mis hermanos
porque no les entendía lo que ellos hablaban, no les entendía, no podía entender. Y bueno, gracias al grupo pequeño que empecé yo a decir a mis hermanas, me cuesta escuchar, y ellas oraban, y yo oraba, y a través de esas oraciones, el Señor Jesucristo, porque para mí era imposible operarme, pero no tanto era imposible, era por miedo, porque yo tenía una posibilidad de quedar o sorda o escuchar, porque me tenían que cortar el tímpano, entonces no se sabía si iba a poder seguir escuchando. Y entonces dependía de audífonos, y ya el audífono no era útil para mí. Y ese grupo pequeño me enseñó cómo cuando uno ora, cuando uno clama, cuando uno pide con fe, Dios escucha, y me operaron primero un oído para ver si la prótesis la aceptaba mi organismo, y escuché, ahí nomás escuché, cuando salí de la anestesia, escuchaba que estaba lloviendo, y hasta las gotas del agua de la lluvia en la calle las sentía los autos pasar de la clínica donde estaba internada, y fue algo maravilloso, fue algo que fue un milagro del Señor Jesucristo, y esos milagros los puede hacer solo Él, con la fe que nosotros pongamos siempre en Él, y que siempre busquemos la guía para que Él nos acompañe, y siempre ese grupo pequeño escucharlo, porque a veces tenemos que escuchar lo que en el grupo se habla, porque es Dios que está hablando a través del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, eso era lo que yo quería hablar, y de lo importante que es estar en un grupo pequeño. Y el que no ha logrado todavía estarlo, les digo y los invito a que se reúnan con esos grupos, se reúnan con el grupo, porque Dios nos enseña muchas cosas. Dios nos enseña, Dios nos habla a través de su palabra, y a través a veces de los líderes de la iglesia, de los pastores, y nos fortalece, y nos da los dones y los talentos, y reúnanse. Es lo que Dios está pidiendo ahora, que nos reunamos para que seamos un instrumento en Él, para que Él vaya cambiando y sacando lo viejo para poner lo nuevo que es en nuestro corazón, que es Jesús. Bueno, hermanos, que tengan una bendecida día. Buenos días, hermanos, espero tengan un hermoso sábado. Vamos a continuar con el repaso de la escuela sabática en el día martes. La lección de este día se titula Organizados para servir, y el desarrollo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 12 al 25. Pero para comenzar me gustaría concentrarme en los versículos 12, 14 y 20. El versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, para todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El 14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y el 20: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Repite siempre el mismo concepto. El cuerpo de Cristo es uno solo, pero los miembros son muchos. ¿Cuántos? No dice, son muchos. Muchos todos los que puedan ser. Si seguimos el desarrollo de los versículos hasta el versículo 25, vemos que se hace una comparación y una analogía entre cómo funciona
cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo, comparándolo a cómo sería el funcionamiento de un ser vivo organizado como por ejemplo nosotros. En nuestro organismo se cumplen distintas funciones que nos aseguran nuestra salud y nuestra vida. Esas funciones se pueden lograr gracias a que tenemos distintos sistemas. Cada sistema tiene una función principal, pero dentro de cada sistema hay órganos que están relacionados y trabajan coordinadamente para cumplir cada uno su parte, ¿sí? Gracias a ese trabajo organizado, regulado por nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es el que controla y coordina todo ese funcionamiento, es que el individuo puede vivir y tener buena salud. Ahora, de la misma manera, el cuerpo de Cristo, que está conformado por todos los miembros, ¿sí?, que hay en su iglesia, debe estar conformado de esa manera, y todos los miembros deben trabajar organizadamente. El Espíritu Santo sería para nosotros el que nos va a guiar, el que nos guía, el que nos da justamente distintos dones, como hemos estudiado en otros capítulos anteriores, distintos dones de acuerdo a nuestras capacidades. Todos somos distintos y Dios nos necesita así, porque gracias a esas diferencias vamos a poder cumplir distintas funciones. Fíjense lo que dice el versículo 22. El versículo 22 dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Yo creo que yo me identifico con este versículo porque uno muchas veces cree que es muy poquito lo que puede hacer, pero por poquito que podamos hacer, Dios lo necesita. Ese pequeño granito de arena que cada uno pueda colocar en el momento indicado donde se necesita, va a ayudar al propósito de Dios. Quisiera compartir con ustedes ahora una experiencia que tuvimos hace un tiempo, hace un año, en la iglesia del Chayado. Organizamos un festejo del Día del Niño en los barrios de los alrededores. Son barrios con muchas carencias socioeconómicas y también son barrios complicados donde hay mucha violencia. La iglesia trabajó organizada realmente y realizó un montón de actividades, porque realmente era un trabajo grande el que había que hacer. Había que buscar muchas cosas, preparar, y se requería del trabajo de todos realmente. Todos pudieron hacer de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que tenían en la casa, de acuerdo al tiempo. Todos dieron parte de su tiempo y entregaron lo mejor realmente, y se pudo lograr que esa tarde los chicos pasaran una tarde muy especial y conocieran una manera diferente de jugar. También se invitó al Club de Conquistadores, y la verdad es que como iglesia nos gratificó de gran manera, porque esos chicos fueron muy felices. En el folleto, en una sección dice: el ministerio de grupos pequeños es ordenado por Dios para permitir que cada miembro de la iglesia crezca espiritualmente, experimente un compañerismo cálido y utilice sus dones que Dios le dio en el servicio. Yo creo que con esa actividad que hicimos, todos crecimos espiritualmente. Les cuento que al tiempo recibimos una visita en la iglesia. Vinieron unas mamás que habían estado en ese evento, en ese festejo, a pedirnos la visita de un grupo de la iglesia o los que quisiéramos ir de la iglesia. Nos invitaban para ir al merendero que ellas estaban comenzando a organizar. En ese lugar se organizó un merendero a pocas cuadras de donde fue la reunión del Día del Niño. Y a partir de ese sábado comenzamos a ir también organizándonos en grupos todos los sábados a ese merendero, y les contábamos a los chicos alguna historia bíblica. Esas mamás recurrieron a nosotros porque querían darles algo distinto a esos niños. Y la verdad que fue y es hasta el día de hoy, porque continuamos ayudándolos. Realmente
nos ayudó a crecer espiritualmente y es gratificante. Quisiera terminar leyendo en el Servicio Cristiano, palabras de la hermana White, páginas 92 y 93, que habla de la organización de las fuerzas cristianas, capítulo 8. La organización es esencial. El tiempo es corto y nuestras fuerzas deben organizarse para hacer una obra más amplia. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. Haya en cada iglesia grupos bien organizados de obreros que trabajen en el vecindario de la misma. Organícense nuestras iglesias en grupos para servir. Únanse diferentes personas para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrancar almas de la corrupción del mundo y llevarlas a la pureza salvadora del amor de Cristo. Cristo nos necesita. Debemos organizarnos porque Cristo viene pronto. Y es necesario que hasta el último lugar del mundo se conozca su evangelio. Y para eso debemos colaborar. Y esta yo creo que es la manera. Espero, hermanos, tengan un hermoso sábado y pasamos, ahora le dejo el espacio a Alicia, que va a desarrollar el repaso del día miércoles. Bendiciones a todos. Buenos días, hermanos. Vamos a estar desarrollando la lección que toca para el día miércoles, que se titula Grupos Pequeños del Nuevo Testamento. Acá tenemos, para relacionarlo con el día domingo, cómo Dios, la idea de Dios que Él describe en Génesis 1 y 2 con respecto a la sociabilidad del hombre, se ve muy evidentemente en el Nuevo Testamento, específicamente en la Iglesia Apostólica. Dicho sea de paso, la palabra iglesia tiene, en el Nuevo Testamento, tiene una connotación totalmente diferente a lo que nosotros le damos, al significado que le damos a esa palabra. Iglesia significa en el Nuevo Testamento un grupo de personas, una reunión, una asamblea, pero no un edificio como el pensamiento que nosotros tenemos al escuchar o al referirnos a la palabra iglesia. Ese grupo de personas tenían algo en común. Ellos habían aceptado a Jesús como su Salvador. Estaban unidos por un mismo espíritu y un mismo propósito. ¿Y el propósito cuál era? El compartir el mensaje de salvación. Por lo tanto, ¿a dónde se reunían esas iglesias pequeñas que nosotros le damos el nombre de grupos pequeños? Hechos da muchas referencias bíblicas con respecto a eso, pero vamos a leer unas pocas que tienen, que hacen mención de el lugar donde ellos se reunían. Vamos a ir a Hechos 8:3, y allí dice que Saulo se dedicaba a perseguir a la iglesia. ¿Y qué hacía? Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres. O sea, él sabía que la iglesia apostólica se reunía en casas de familia. Vamos a ver también el versículo que se encuentra en el capítulo 12:12, que dice lo siguiente: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿A qué historia se refiere? A Pedro, cuando es liberado de la cárcel por los ángeles, por el ángel, y él se conduce a la casa de María, la madre de Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Si nosotros vamos estudiando así el libro de Hechos, vamos a darnos cuenta de que las reuniones del grupo de personas que habían aceptado a Jesús se hacía en las casas de familia. Vamos a ir ahora a 1 Corintios 16:19. 16:19 es una carta del apóstol Pablo
que dice, la iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Aquila y Priscila habían sido conversos de Pablo, y luego ellos ofrecen su casa para que las personas se reunieran allí en la casa. Y como última referencia, no porque no haya más, voy a leer Filemón 1:2. Hay muchas referencias a las reuniones en casa por casa, pero he estado eligiendo algunas nomás. Filemón 1:2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. O sea, ¿dónde se reunía la iglesia en el Nuevo Testamento? En las casas de familia. El templo no era el lugar de reunión. Acordémonos que en el templo se seguían haciendo los ritos que seguían los judíos haciendo. Por lo tanto, el templo no era lugar de reunión, eran las casas de familia. ¿Y cuál era el número mínimo de miembros que se reunían en el nombre de Jesús? Por supuesto que ese número mínimo lo da para que nosotros confiemos de que no importa la cantidad de gente, Jesús está con nosotros. En Mateo 18:20, no lo voy a buscar, pero dice lo siguiente, que estando 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Por qué puse este versículo? Porque, hermanos, no importa si nosotros tenemos el anhelo de armar un grupo pequeño, no importa la cantidad, hermanos, con 1 o 2 personas ya estamos incluyendo, o ya Jesús incluye en ese grupo pequeño que yo tengo en mi casa. Y vamos a ver por último qué hacían la iglesia en sus reuniones. Y volvemos nuevamente al libro de Hechos y vamos a ver allí en el capítulo 2, el versículo 42, lo que dice lo siguiente. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Era demostrarles cómo las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido. Dice que se habían cumplido en la persona de Jesús. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Ese partimiento del pan era un recordativo de cómo Jesús había entregado su vida. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena entre sus discípulos, Él dijo, esto es mi cuerpo que ha sido partido en conmemoración de la muerte que Él iba a sufrir, y la sangre también derramada por cada uno de nosotros. Así que ese partimiento de pan tenía una significación muy profunda. Ellos recordaban lo que Jesús había hecho hacía muy poco tiempo y perseveraban en la oración. Y también dice en el versículo 46 que estaban unánimes, con todos juntos, con alegría, y el 47 dice alabando a Dios. O sea que es una reunión netamente centrada en lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Hermanos, eso es lo que la Biblia dice. Nosotros también podemos tener un grupo pequeño. Me acuerdo perfectamente cuando se armó uno en la casa de Cristina Limina, nos reuníamos muchas hermanas allí, varias hermanas. Y quiero destacar los beneficios que obtuvimos de esas reuniones. Se estudiaba siempre la Biblia, se escuchaban los procesos de cada uno, los procesos internos de cada uno, se acompañaba con la oración, se ayudaba,
se compartía lo que podíamos compartir con nuestras hermanas y también se invitaba a aquellas personas que querían participar junto con nosotros. Yo estimulo, hermanos, a que podamos anidar este pensamiento de formar un grupo pequeño. Y no importa la cantidad de personas, Jesús nos va a estar acompañando. Que Dios los bendiga, que nos bendiga a todos en este día de sábado. De los grupos pequeños que toca el día jueves resultan ser un gran instrumento en las manos de Dios para que la iglesia pueda crecer. Tiene dos objetivos principales. Por un lado es mostrar a Jesucristo cuando servimos al prójimo entre varios hermanos, como lo estuvimos estudiando en esta semana. El otro objetivo principal es buscar a Jesucristo, cada uno internamente, pero en grupo, con otros hermanos. ¿Y cómo funciona esto? El objetivo principal es compartir una enseñanza de la Biblia, siempre poniendo a Cristo en el centro de la reunión. Es entre pocos hermanos, siempre es mejor, más o menos 10 o menos, es mi experiencia. Tenemos la oportunidad de expresar lo que entendemos y pensamos del pasaje bíblico y siempre dejando a Dios que nos guíe a través de su Espíritu Santo. De esta manera nutrimos nuestra fe. Nuestra fe puede crecer más. Y lo segundo, importante, es orar entre varias personas, orar junto a esas personas, apoyarnos, escucharnos en nuestras necesidades. Y cuando oramos entre varias personas, y siempre lo hacemos por ahí metódicamente o periódicamente, una vez por semana, eso nos ayuda a que nuestra oración pueda ser más profunda, porque también escuchamos la oración de nuestro prójimo. Un ejemplo de esto, de orar entre varias personas, está en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en donde las personas estaban reunidas orando y se manifestó el Espíritu Santo, ¿sí? Y en Hechos 12, cuando Dios libera a Pedro por medio de su ángel, lo libera de la cárcel y Pedro se dirige directamente a casa de María, en donde iba a encontrar y donde encontró a sus hermanos reunidos en oración. Él sabía que iba a encontrarlos allí y se dirigió inmediatamente porque necesitaba un refugio. Entonces podemos decir también, con este ejemplo, que un grupo pequeño es un grupo en donde encontramos refugio, contención, paz y también amistad, camaradería, al también haber más acercamiento y mejor comunicación entre nosotros, que por ahí en la iglesia, cuando nos encontramos el sábado en medio de actividades, por ahí no es tan fácil compartir momentos más personales. Entonces, hay muchas personas que también se sienten más relajadas y cómodas participando en un grupo pequeño, y cuando son menos personas que en un servicio tradicional en la iglesia, que por ahí es más formal, más distante. Incluso facilita la participación de los hermanos y de aquellos amigos que invitamos, y ellos se sienten más relajados en poder expresar lo que piensan. Recuerdo cuando estuve en el Ministerio de la Mujer, estábamos haciendo reuniones semanales con un grupo de hermanas. Éramos varias, casi todas madres, y en una ocasión
llega una vecina, o sea, no una vecina, una señora a casa preguntando por mí, y resulta que era una nueva vecina en el barrio. Y no sé cómo me había ubicado, y entonces la invité a que pueda unirse a nosotros en las oraciones y en la meditación de la palabra. Esto fue una alegría para ella porque necesitaba mucha contención, quería ir a la iglesia, entonces también ha participado en la iglesia. Resulta que su esposo se había enfermado, una enfermedad grave de los pulmones, entonces ella allí, en esas reuniones y en esa amistad que se formó con ella, recibió contención, una contención que ella dice que no sabría cómo hubiese pasado esos tiempos o ese tiempo de enfermedad de su esposo que lo llevó a la muerte, pero una muerte en donde ella lo pudo soportar con Cristo y con contención de ese grupo que la acompañaba. Ella sigue sintiendo un profundo amor por Cristo y sigue participando y se siente muy agradecida por haber tenido esa contención. Así también, cuando nosotros conocimos como familia y con mi esposo, o sea, los dos primero empezamos a estudiar la Biblia, ¿con quiénes? Con una pareja que conocimos en la puerta del colegio. Ellos nos invitaron, siendo ellos de la iglesia, a estudiar la Biblia. Y como yo hace mucho venía con esa inquietud, nos pusimos de acuerdo y empezamos a estudiar. Entonces, Sandra nos hizo la propuesta de empezar con la fe de Jesús. Yo no tenía idea de que existía una guía de estudio. Entonces me pareció fantástico y con mi esposo empezamos a estudiarla. También una vez por semana, y cada vez nos sorprendíamos más. Había cosas que sabíamos, pero había cosas que sabíamos y no las sabíamos correctamente. Y había cosas que nos descolocaba y nos sorprendía y empezamos a querer saber más, y es así como terminamos los estudios. No nos bautizamos enseguida, después de 2 años, pero bueno, el momento llegó y fue un antes y un después en nuestra vida, y así luego siguieron nuestras hijas. Y hoy en día tenemos una gran amistad también con Sandra y Marcelo, y esperamos que esa amistad dure por la eternidad, porque todos esperamos el momento que venga Jesús, y sabemos que nos vamos a reencontrar allí. Las oportunidades que brinda asistir a uno de estos grupos son muy importantes, porque de seguro tendremos un crecimiento espiritual mucho mayor, más conocimiento de las enseñanzas de Jesucristo y por sobre todo un mayor acercamiento a Él, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Vemos en todo este tema una respuesta de Cristo, a la oración de Cristo, que es la que encontramos en el versículo de memoria de Mateo 9, 37 y 38. ¿Qué dice? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Con esto cierro este estudio y para que lo meditemos. Feliz sábado. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Otra vez repasando la escuela sabática. Bueno, para repasar lo de esta semana,
acerca de los grupos pequeños, quiero que nos traslademos a la semana pasada. Quiero que los invito que leamos el versículo de memoria de la semana pasada, donde dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué hermoso, hermoso, hermano. Tener a Dios en nuestro corazón, santificar a Dios, reverenciar a mi Dios por todo lo que Dios me da. Tener ese pensamiento en mi corazón me da a mí la fuerza, ¿sí?, para ir a predicar su palabra. Si tengo un hermano a mi lado que también tiene la fuerza y está agradecido, reconoce lo que Dios hace en su vida, es ahí donde entonces vamos a formar un grupito de acuerdo a nuestros dones, a nuestras capacidades, y vamos a salir a ser amigos para Dios. Es una tarea hermosa, hermanos, donde tenemos un mismo sentir en el corazón y el propósito es el mismo: dar a conocer a Cristo a aquel que no lo conoce. El propósito y la dinámica de estos grupos es siempre la misma, ¿sí? Fortalecerse primordialmente como grupo y fortalecer aquel al que vamos a tender una mano, ya sea predicándole el Evangelio, dándole estudios bíblicos, como aquel grupo, como lo tiene la Iglesia Central, ¿cierto?, que sale los lunes a dar de comer a personas necesitadas en situación de calle, como en algún otro que también yo he participado, y donde en todo grupo seguro que alguna dificultad va a haber, ¿sí?, pero que se sobrepone cualquier dificultad, se sobrepone con oración y con ayuda de Dios. Cuando uno trabaja para Dios, las demás mezquindades quedan en segundo lugar. Y también vamos a tener dificultades por parte del enemigo, hermano. O sea, el enemigo no te deja trabajar, también pone trabas, también te pone palos, ¿sí? Cuando comenzamos el Chayao también puso palos, ¿sí? Si bien estábamos guiados por el Espíritu de Dios y nos dio ánimo para comenzar, ¿no?, pero también tuvimos nuestras dificultades, y vaya que sí las tuvimos, pero salimos a flote. Yo le puedo contar experiencias muy lindas en las que he participado en distintos grupos pequeños. Participé en el grupo donde empezamos a ir con algunos, con Luisito Drago, Pablo Luque, algunos Pedro, también distintas personas íbamos a dar estudios bíblicos a Uspallata, y con alguna leve esperanza podíamos llegar a tener de que en algún día, ¿cierto?, algunas personas se iban a conformar en iglesia. Qué espectáculo ver ahora una iglesia en Uspallata, hermano. Qué gozo. En algún momento también estuve en un grupo con Miguelito Novillo, estuvimos visitando Barrio San Martín, viendo chicos drogadependientes junto con otros hermanos también,
Ya les digo, dificultades siempre van a haber, pero qué hermoso es trabajar para Cristo y ver y sentir el gozo, ¿cierto?, de la tarea cumplida. En la cárcel estuve más de un año, estuvimos con un grupo interdistrital donde realmente el Espíritu Santo trabajó en los corazones de los chicos que íbamos a visitar, y realmente se pudieron bautizar más de 100 personas en un año. Distintos grupos. Hermanos, si querés trabajar para Cristo, hacerlo solo cuesta. ¿Qué mejor que hacerlo con un grupito donde todos van a tirar para adelante, donde tienen la misma fuerza, que es la fuerza de Dios, el apoyo de la misma iglesia detrás, ¿sí? Y ver después y gozarse, ¿sí?, en lo que el Señor hace. El propósito es el mismo: buscar amistades para Cristo. Que Dios me los bendiga, que puedan tener ricas experiencias, sea el grupo que sea, ya sea un grupo social, un grupo de visitación de los hospitales para dar una palabra de aliento, un grupo, ¿cierto?, de visitar comederos, de apoyar económicamente a distintos hermanos. Dentro de la misma iglesia también hay necesidades, hermanos. Que Dios me los bendiga y que podamos seguir trabajando para nuestro Señor Jesucristo con un corazón santificado. Cristo en nosotros va a seguir haciendo lo que nosotros no podemos hacer.